¿Cómo están? Gusto de saludarles, bienvenidas, bienvenidos a Política en Vivo en Radio y Televisión Universidad de Chile. Como todos los viernes, a partir de las 7 de la tarde de este momento estamos en la radio, como es lo habitual, y desde mañana temprano en nuestro streaming en www.radio.uchile.cl. Ahí va a estar alojado este programa de hoy durante una semana. Vamos a hablar hoy de economía, vamos a tratar de hacer un balance de un poco la economía del país, en qué está el efecto de Trump, el mundo, sueltamente, de cómo termina el año económico, y para eso nos acompaña Andrés Solimano, economista, por cierto, ex miembro del directorio del BID, del Banco Mundial, perdón. Sí, de los dos. Ah, bueno, ya, para no equivocarnos. Estuve los dos. Bienvenido, Andrés, Hola, muchas gracias. Y Víctor Sala, economista académico de la Universidad de Santiago. Don Víctor, un gusto saludarte de nuevo. Muchas gracias por acompañarnos. A ver, ¿por dónde partamos? Por lo más contingente. Tuvimos, si les parece, así como... Bueno, ahora ustedes dirán lo que quieran y ya. No, pero tuvimos un IMASEC que para algunos fue impactante, pero después el ministro de Hacienda nos dijo que nos quedáramos tranquilos porque la inflación ya estaba controlada y que el país, en realidad, con una economía más bien delgadita, pero sin enfermedades graves. ¿Ustedes comparten esa opinión y con una perspectiva del 2017 que parece no ser mucho mejor aparentemente que lo que hemos vivido en el 2016? No sé, Víctor Sala. Yo diría que es cierto eso de que esto es esa caída, digamos, del IMASEC, que es una coyuntura, pero la verdad es que uno dice, la economía no levanta vuelo, no tiene dos momentos juntos de elementos positivos, de información positiva respecto de la inversión, respecto del aumento del producto, digamos, de tal forma que uno dice, bueno, esto entonces está para quedarse. O sea, ya tenemos casi año y medio, 2, digamos, tal vez, alrededor del 2 o por debajo del 2 este año definitivamente, digamos, en términos de tasa de crecimiento del PIB. Entonces uno dice, esto es una catástrofe nacional. Y creo que... ¿Tan así? Yo creo que sí, porque si no levantas, estamos a punto de caer. O sea, ¿sabes por qué? Porque yo visualizo que aquí todo el mundo está conforme con que crezcamos entre el 1,5% y el 2%. Pero ¿y si crecemos al 1,5%? ¿Nos vamos a ajustar el presupuesto fiscal? ¿Vamos a ajustar todo al 1,5%? ¿O al 1%? ¿O al 0%? Eso es negativo para la sociedad. No tiene ninguna perspectiva futura, digamos. Y yo creo que eso es lo que no se toma en cuenta. Por eso, en algún momento yo planteé que el presupuesto fiscal, digamos, debía ser más expansivo que lo que fue, el 2,7%, y que debía concentrarse, a lo mejor, para ser técnicamente correcto, ¿no es cierto?, aumentar en gastos que fueran de una sola vez, pero en inversión que pudiera pegar algún impacto en positivo, digamos, no tanto en esto de crecer en la economía, sino que en cambiar algunas de las expectativas empresariales que hoy día están jugando roles muy negativos respecto de la inversión. Creo que eso es. Andrés Solimano. No, a ver... ¿Compartes la visión de Víctor o tienes tu diferencia? Sí, a ver, no, comparto. Creo sí que la economía chilena es bien probable que cierre el cuatrienio de este gobierno con una tasa de crecimiento en torno al 2%. Sí. Incluso podría ser un poquito menos, un poco más, pero digámoslo en torno al 2%, que sería el registro más bajo de los últimos 6 gobiernos, ¿no es cierto?, que ha habido después del término del régimen militar, ¿no es cierto?, desde el año 90. Entonces, sería un registro pobre, digamos, en términos de crecimiento económico. Claro, hay causas también objetivas, digamos, porque el país está enfrentando precios del cobre más deprimidos que lo que les tocó a los otros gobiernos, con algunos ajustes aquí y allá, pero yo creo que estamos en el riesgo de que el país caiga en una especie de un término que se está usando en los países desarrollados, europeos, un poco en Estados Unidos también, estancamiento secular o estancamiento crónico. No un estancamiento que el producto esté
sin crecer, sino constante, sino que Un a una tasa crecimiento chiquitita, pero que no despega y que se queda en una especie de trampa de estancamiento, de crecimiento lento. Y sacar a la economía de esas trampas depresivas, por ponerle un símil psicológico. No es fácil. No es fácil. Y creo que parte, y comparto con Víctor, es que la política fiscal, a mi juicio, ha sido, sobre todo en el cambio del ministro Arena al ministro Valdés, tomó un giro no expansivo o no contracíclico. Yo creo que ese es un gran problema. Entramos en una fase muy ortodoxa, que si el Fondo Monetario Internacional tuviera cargo del manejo de la economía chilena y hubiera un funcionario del Fondo Monetario haciendo esa política, sería la que observaríamos hoy día. Yo creo que hay instrumentos para poder reactivar más rápido la economía, para poder darle un impulso, pero ya cuando se va a llegar a un cuarto año, se puede llegar a un cuarto año con el crecimiento a 2, no es tan fácil revivir lo que decía John Maynard Keynes, los espíritus animales de los empresarios. ¿Y qué hay que hacer ahora? Porque uno ve los precandidatos, que el otro día sacamos la cuenta, hay 23. Ya 23. Sí, lo que pasa es que hay algunos que... A presidente. Precandidatos presidenciales hay 23 en este momento. Ya. Con la intención declarada de serlo. Caramba, eso es súper interesante, pero... Ahí sí que hay crecimiento. Claro, en eso sí que hay... claro. 23, hay 23. Inflación de candidatos. Está Marcel Clod. Bueno, ese es porque lo ha declarado él. Claro. Por eso te digo, gente, Tomás Jocelyn Hall también ha declarado que va a ser de nuevo candidato. Yo creo que le tiene mal a un par de notarios más que se quiere echar en esta cosa. Pero aparte de eso, los sancionen. Los candidatos en general hablan de poner el eje en el crecimiento, la necesidad, el gobierno también, dice, la variable global, el crecimiento, reactivar el crecimiento. Bueno, y entonces, ¿cómo reactivamos el crecimiento? Y perdóname que le meto una variable más. ¿Cómo reactivamos crecimiento, pero que al mismo tiempo no se pierda de vista el tema de la equidad, que ha sido la gran crítica a todo lo que ha ocurrido en estos años? Claro. Profesor Salas, usted, mira, su primera respuesta. Mira, hay un tema ahí. Víctor Salas habla. Desde el punto de vista del crecimiento, tú tienes que apuntar a, yo digo, aumento de la capacidad productiva de la economía, producto nomás, digamos, ¿cierto? Y entonces, generemos mayores inversiones hoy día. También preocupémonos de la productividad para mañana, y todo eso son recursos que el Estado tiene que poner en educación, en el desarrollo científico, entre paréntesis. Casi no creció el presupuesto este año y ha venido creciendo muy lentamente para la investigación científica y tecnológica del país, digamos, para la innovación. Entonces uno dice, caramba, el país no está haciendo apuestas, ¿te fijas? No está haciendo apuestas que signifiquen ni avanzar en el mediano y largo plazo, ni tampoco buscar impactos productivos hoy día, impactos que rompan. Yo creo que hay un tema en el país que es político y económico. Como todo. Todo es así, pero este tiene más carácter político, siento yo. Las perspectivas empresariales o las expectativas medidas por las distintas encuestas, al menos 2 hay de ellas, ¿no es cierto?, todavía nos mantienen a los empresarios con expectativas negativas, digamos, de lo que va a ser el crecimiento del país. Y en consecuencia, las inversiones no se hacen. Yo creo que, contraponiendo eso, el país es un espacio para hacer todavía, y yo creo que bien, buenos negocios. Y eso lo muestran, qué sé yo, las tasas de crecimiento de las utilidades de las 502 grandes empresas o medianas y grandes empresas del país fueron del 15,7 promedio. Pero el retail tenía 100, 200% de crecimiento de sus utilidades. O sea, se están incrementando este año. ¿Qué quiere decir eso? ¿Que están malos los negocios? No. Quiere decir que hay espacio para hacer negocios. Entonces uno no entiende que habiendo esos espacios no ocurra este proceso de inversión
para acrecentar los negocios y aumentar también las ganancias. Digamos, creo que ahí hay un tema que se contrapone a estas expectativas negativas para hacer inversión por parte de los empresarios. Yo diría que si uno ve la cifra, dice, bueno, aquí de hecho la inversión, el último dato es que disminuyó en vez de seguir creciendo. Por eso no logramos juntar dos crecimientos seguidos, digamos. Andrés, ¿y eso por qué ocurre? Porque uno habla con la gente que está como en el mundo más de los empresariales y te da una versión horrible del país. Estamos cayendo, a varios lo digo, el país está cayendo a pedazos. Sí. Y uno mira y dice, ay, pero pásame un pedazo a mí, porque como ganan plata, yo quisiera un pedacito más que sea. Claro, aunque sea una tasa de crecimiento del 15,7%. Claro, ¿qué pasa? ¿Por qué es eso? A ver, no, ese es un fenómeno interesante, tiene sus ribetes también un poco dramáticos, creo yo, de una economía creciendo a menos de 2%, porque este año va a cerrar 1,5, 1,6. La tasa de crecimiento de las utilidades de las 500 empresas más grandes, según la Superintendencia de Valor y Seguro, es 21%. O sea, crece más de 10 veces el crecimiento promedio del país, de las utilidades de las grandes empresas. Entonces, difícilmente uno diría que el país está mal para los grandes empresarios, para los grupos económicos, para los conglomerados, para la élite económica. Está bien, entonces, medio como una utilidad. Entonces, uno también puede decir, los empresarios puede que no necesiten o no quieran invertir, porque como están invirtiendo poco, igual les va bien. Igual les va muy bien, mucho mejor, 10 veces mejor en promedio que lo que le va al promedio del país. No necesitan acelerar la acumulación de capital. Ahora, yo estuve viendo los datos del Banco Central, muestra sí una recuperación de maquinaria y equipo, pero una caída fuerte de construcción. Entonces, hay un problema en la composición de la inversión. Quizás los empresarios pueden estar, algunos comprando más maquinaria y equipo, seguido por estas utilidades altas, pero en el agregado la inversión no despega. Entonces, uno dice, bueno, la estrategia del Ministerio de Hacienda ha sido esperar que la reactivación venga del sector privado. Ahora, toda la evidencia internacional de ciclos, eso lo estudiamos cuando yo estuve en el Banco Mundial y sacamos incluso un par de libros sobre esa historia, muestra que en la fase del ciclo económico, cuando se produce una caída, una desaceleración, tiene que ser el sector público el que lidere la recuperación y después se sube el sector privado y la economía pasa de un ciclo de crecimiento lento a un ciclo de crecimiento, una fase de crecimiento más rápido. Pero acá la apuesta ha sido que lidere el carro de la reactivación económica el sector privado. Como está muy concentrada la inversión y la realizan los grandes, y los grandes les va tan bien sus tasas de utilidades, no tiene ningún apuro. Víctor Salas, ¿tú compartes esta postura de Andrés? Porque la pregunta que uno se haría es, entonces, ustedes dos, académicos, gente del mundo, que ven esto con tanta claridad, ¿por qué en el gobierno no lo ven con la misma claridad? Yo creo que sí, o sea, creo que, y lo decía antes, ¿no es cierto?, el Estado está ausente del crecimiento, está haciendo inversión, ¿cómo decirlo?, inversión normal. Y este no es, por eso es tan dramático como que es una catástrofe el que no crezcamos y que nos mantengamos durante este tiempo inertes, digamos, sin respuesta. Ahora, yo diría que si el Estado, eso tiene que ver con la necesidad que tiene el Estado o el gobierno de presentarse como un buen manejador de la economía nacional. ¿Esto es contrario a la ortodoxia, decir, métale más? Eso sirviera para que cambiar las expectativas del sector productivo empresarial privado, digamos. Y la verdad es que yo diría que no aporta, por lo menos mi visión es que no aporta mucho, digamos, a eso. También se dice, oiga, el riesgo país podría ser peligroso, estamos en el borde. Estoy preparando un informe sobre ese tema, porque yo creo que no hay borde, digamos. O sea, sí hay un borde, pero es un borde que se mueve, que es flexible. Digamos, cuando Trump pone cosas, digamos, extrañas en la economía mundial, afecta todas las decisiones financieras, digamos. Y entonces los bordes se me cambiaron. Entonces, entonces, claro, uno quiere probar, es lo que quiero hacer, digamos, ¿no es cierto?, qué es lo que ha pasado en el tiempo.
en que hemos ido por déficit y sí, efectivamente, se nos subió así y la gente se espantó afuera, ¿no es cierto?, el riesgo país, ¿te fijas? O sea, creo que ahí hay una demostración que hacer y estoy en ese camino porque tengo la intuición, y esa es la hipótesis, de que efectivamente nuestro borde todavía tiene grados de flexibilidad y nosotros mismos nos autoponemos más Eso más significa que podría restricciones. haber un poco más de déficit para Así es, aumentar sí, y así no poner más en riesgo las posibilidades de crecimiento. Claro. Pero eso es contrario a la línea papal, ¿no? Bueno, el FMI no te mandarían tarjeta de Navidad si tú dijeras una cosa como Una esa. cosa así. bueno, ojo, el Fondo Monetario Internacional... Andrés Solimano habla. Capaz que sea más flexible, sí, perdón, hoy día que antes. Sí, digamos, bueno, ¿no? Es probable. siempre hay seguidores, los papas más papistas que el Papa, ¿no? Entonces podemos estar en eso. No, el Fondo Monetario Internacional en el año 2009, después de la crisis del 2008, podría ser toda una gran crisis también, recomendó a los países que tenían espacio fiscal expandir el gasto público para recuperar la economía. Eso, política duró hasta el 2010 y después se hizo el cambio a que empezaron a preocuparse del problema del aumento de la deuda pública. Claro. Y por eso yo creo Europa no ha logrado repuntar desde el 2011 hasta ahora y Estados Unidos con alto y bajo. Entonces, pero el Fondo Monetario dijo, los países que tengan espacio fiscal, es decir, que tuvieran margen, que pudieran financiar la expansión fiscal, háganla. Chile, yo lo veo, la paradoja que tiene 16.000 millones de dólares del Fondo de Estabilización Económica y Social en el exterior, ganando intereses muy bajos, depositados básicamente en bancos norteamericanos. Hay 3 fondos de estabilización y sin contar la Reserva Internacional del Banco Central, tiene 8.900 millones de dólares en el Fondo de Reserva de Pensiones, 16, digamos, 25.000 millones de dólares. Tiene casi 5.000 millones de dólares en un fondo que no es un fondo tan formal como otros dos, pero existe, que es de la ley reservada al cobre, que es acumulado y no se ha gastado. Vamos en 30.000 millones de dólares. Si le sumamos los 35.000 millones de dólares de reserva del Banco Central, el país tiene 65.000 millones de dólares que son de Chile y que no se tocan. Y por otro lado está la retórica que dice no hay plata y no se puede expandir más la economía y va al Parlamento el presupuesto restrictivo. La necesidad Víctor de Sala. no aparecer, hay una necesidad en el gobierno de no aparecer generando ruido en lo que es cierto. Si afectaran el riesgo país, hacen que crezca todos los costos también, no solo del Estado, sino que del sector privado. Digamos. Pero eso es relativo siempre. Por eso creo que hay que demostrar. Víctor, perdona la pregunta. Y entonces, a ver, déjame decir, es política. Es política, o sea, es cuidar la posibilidad de un crédito más barato para las grandes empresas también. Y para el Estado. Para el Estado Estado. principalmente, sí. Claro, un poco en la dirección de Andrés Solimano. lo que dice Víctor. Claro, el gobierno, el Ministerio de Hacienda, está fijado en que básicamente, ¿qué dice? O le preocupa mucho qué digan las empresas clasificadoras de riesgo y el nivel de la deuda pública. Ahora, Chile tiene una deuda pública bruta, sin contar los fondos de estabilización que hemos mencionado, un poco sobre 20% del producto. El promedio de la OECD es casi 80%. O sea, Chile es un país extremadamente bajo, conservador, en la deuda pública que tiene. No solo en la deuda, es conservador. Pero entre otras cosas, la deuda. Entonces, está bien, hay que preocuparse que no empiece a subir y efectivamente ha subido en los últimos años la deuda pública, pero todavía está a niveles extremadamente manejables. Claro. Entonces, yo creo que para mí las prioridades no son las correctas. En vez de crecimiento económico, generación de empleo, mejorar la distribución del ingreso, que el gobierno de Bachelet entró y fue elegido con una plataforma de reducción de la desigualdad y por eso se hicieron estas reformas, o se intentaron hacer, en vez de poner a esas prioridades, las prioridades son tener contento a las agencias clasificadoras de riesgo, que no vaya a subir el spread de país, en un país ya con deuda pública baja y con un historial de varias décadas de manejo macroeconómico responsable. Entonces yo creo que estamos siendo más fondistas que el Fondo Monetario, de donde viene nuestro ministro de Hacienda. Entonces yo creo que ese es lo que le está faltando, porque este gobierno fue elegido para un gobierno, para mejorar
la distribución del ingreso, reducir la desigualdad y crecer, porque también se necesita crecer para entregarle dinero a las arcas Sin fiscales. crecimiento no hay, Víctor no, Sala. no hay ningún impacto en lo que tú señalabas al principio. Digamos. Hay que preocuparse de crecer, que sí me parece una preocupación central de la política económica hoy día, y hay que preocuparse simultáneamente del desarrollo y de hacer desarrollo económico, y eso significa mejorar la calidad, los derechos sociales, mejorar todos los problemas que la sociedad tiene y que en la medida que crezcamos poco ni siquiera hay más recursos como para poder financiarlo. Es interesante esta idea que decía Andrés, digamos, que tiene que ver con cómo se avanzó, se resolvió la crisis de la subprime, como le llamaban hace algunos años ya, del 2008, digamos, 2009. Y se terminó mostrando al mundo que la política fiscal era la que estaba resolviendo, independientemente de que provocara problemas de endeudamiento. Pero sí era la política fiscal la que rompió, ¿no es cierto?, la inercia o la situación de caída, digamos, del producto. Cayó más del 4% en la economía mundial. Cayó en serio eso. Claro, cayó fuertemente la producción. Entonces había que rescatar. Y el rescate no fue por la política monetaria. O sea, la política monetaria llegó a niveles de 0,25 en Estados Unidos, 0,75, 0,50 en Europa. Y entonces el margen era nulo. De hecho, se fueron a regalar, a hacer operaciones que le permitían pasar directamente en vez de los bancos con las empresas en Estados Unidos, de tal forma que entregar más dinero, más recursos, pero tampoco fue tan efectivo eso. Lo más efectivo fue lo que el Estado puso en la mesa para que se levantara la economía desarrollada. Entonces uno dice, esa es una solución frente a una catástrofe. Por eso yo califico esta situación de catástrofe económica, claro, social. Sí. Vamos a hacer una pausa, si me permiten, estimado amigo, muy breve en Política en Vivo. Vamos y seguimos conversando. Estamos ya de vuelta en Política en Vivo, este viernes 9 de diciembre, conversando con Andrés Solimano y Víctor Sala, ambos economistas, ambos académicos. La segunda parte del programa, yo quisiera plantearles dos ámbitos de tema. El primero es, ¿qué otras opciones tenemos? Estamos de acuerdo de que el Estado tiene que meterle más enjundia a esto, pero la pregunta es ¿por qué no se va por ese camino y cuáles son los otros caminos posibles? ¿Por qué se toman las decisiones políticas que se toman finalmente? Y después de eso nos podemos meter un poquito en la perspectiva internacional, particularmente con este personaje tan especial que nos apareció de pronto. Pero vamos, lo conversábamos un poquito en la pausa, es decir, ¿por qué el gobierno, que tú describías, Andrés Solimano, como este gobierno que se instala y que es elegido para hacer reformas en pro de la equidad, para, no sé si cambiar el modelo neoliberal, pero al menos moderarlo, opta por poner como ministro de Hacienda y darle todos los poderes que le da a un ministro como el ministro Valdés, que no engañó a nadie? Valdés no es un aparecido en el mundo de la política y de la economía y nunca ha tenido, desde que se le conoce, una mirada distinta a la que está aplicando. Entonces ahí hay una decisión política de decir, elijo a Rodrigo Valdés y lo pongo al frente del tema. Sí, a ver. Andrés Solimano. A ver, yo creo que, claro, una interrogante es por qué el gobierno hace un giro en U. De alguna manera, un giro de nube, ¿no es cierto?, que uno va en una dirección y de repente yo creo que se empieza a devolver. Porque los primeros 2 años partió con la reforma tributaria, partió con la reforma laboral, con la reforma educacional, y a partir del año pasado, con el cambio de gabinete, ministro de Interior y ministro de Hacienda, yo creo que empieza un proceso de congelamiento de las reformas y de una instancia de política fiscal más restrictiva, que hace que la economía esté creciendo lento. Hay causas objetivas, etcétera, pero yo creo que también hay una contribución interna que hay que destacarla. Mi hipótesis personal es que, una es que la respuesta del sector privado grande, que fue de hostilidad y de rechazo y movilización de los medios de comunicación contra la reforma y crear un ambiente en la opinión pública de que el país iba en esta senda
de reforma no iba a llegar en una parte, íbamos casi a hacer una crisis, caló en las instancias altas del gobierno. Y por lo tanto se decidió ponerle freno al proceso y empezar a que el auto hiciera la U, volviera. Esa es una cosa. Lo otro es que entonces también escogió un equipo económico que creía menos en la reforma que lo que creía el equipo que asumió con Alberto Arenas, que era el jefe de campaña. Entonces se cambiaron nombres, algunos siguieron, pero otros cambiaron. Hay gente que cree menos en la reforma, que probablemente le gusta el modelo económico neoliberal. Entonces para mí hay una contradicción sustantiva, es que un gobierno que se presenta como de transformación progresista, de reducción de la desigualdad y de alteración de la estrategia de desarrollo, no del fin del neoliberalismo, pues eso ya palabras mayores, pero por lo menos un golpe de timón a la estrategia le entrega la política económica a un equipo neoliberal. Entonces hay una contradicción entre el objetivo del gobierno y la gente que implementa. Salvo que esté detrás, la cosa empieza a cuadrar cuando uno dice, no, se decide ponerle un freno, el sector privado grande influye mucho y por lo tanto esto se detiene y traemos un poco gente que no cree en los cambios que inició el gobierno. El problema que yo le veo a esa estrategia es que después el juicio de la historia no los deja muy bien a los gobiernos porque no pueden mostrar muchos resultados. Víctor Salas, ¿tú compartes eso? No, o sea, en parte creo que tiene razón, pero creo que ahí hay el gobierno tiene que gobernar y eso se le volvió difícil después de las primeras experiencias impulsando las reformas a la velocidad que estaban siendo impulsadas. Creo que ahí hay cuando uno hace reformas quiere que culminen, o sea, que tengan resultados que sean permanentes para la sociedad. Y yo diría que el conjunto de todas ellas se convirtió en una especie de avanzar sin transar, digamos, o hagamos todo de una sola vez, que era como lo que de alguna manera se veía en el equipo de gobierno inicial, se convirtió en un problema político, yo diría mayor, no menor, político para el gobierno. Yo diría que ahí es donde el gobierno encontró que no tenía piso, no tenía posibilidades ciertas de avanzar, no solo con el tema, fíjate que las reformas empezaron a ser cuestionadas, las mismas reformas que tenían el 80% pasaron a ser rechazadas en el sentido contrario. Entonces uno decía, pero ¿cómo? Están mal hechas. No era eso, sino que había se fue generando una imagen que yo comparto esa idea de que puede haber estado muy manipulada, ¿te fijas? Pero que también uno lo sentía, digamos, en la opinión de tanto de los jóvenes, que en la universidad uno habla, ya trabaja con muchos jóvenes, como con gente común y corriente que empezó a pensar que había que ir más lento. Yo creo que eso fue lo que hizo la presidenta cuando hizo un punto de inflexión, no sé si una vuelta atrás, digamos, ¿no es cierto?, definitiva, pero sí tuvo que contener su proceso de fuerza en la Pero en ese la sentido, reforma. perdona que te haga un punto. La idea es, ¿tú percibes una idea de que vamos más lento o que ya no vamos? No, yo creo que, honestamente, creo que ya el país no está haciendo nada. Y te lo digo así, yo estoy metido con el tema de la reforma de la educación superior. Y ¿Qué cuando tema? es un tremendo tema. Es que es Cuando el difícil. gobierno no hace nada es porque cuando tira un proyecto y dice este va a ser el proyecto de la Que concita el unánime y entonces rechazo. tú dices, yo estoy a punto ya de sacar un libro sobre ese tema después de un seminario, un coloquio que hice de análisis de cuáles eran las claves de la reforma. Y voy a terminar llamándolo nudos de la reforma, porque eso es lo que está ahí y creo que eso va a reflejar la cuestión política, no técnica, porque hay muchos intereses en ese sector, pero que reflejan los intereses que en la sociedad existen. Entonces, si la política tiene que ser la posibilidad de poner de acuerdo a la sociedad para avanzar en algún sentido
Y eso fue, ¿no es cierto?, lo que la presidenta consiguió en su momento, digamos, para decir vamos para allá. Entonces, hay un momento en que tiene que ver cómo efectivamente logra que eso que quiere conseguirse como representación de muchos deba culminar, porque si no culmina y tenemos un gobierno de derecha en la próxima, el próximo periodo, eso va a comenzar, y un gobierno de derecha no significa que solo va a ser el Ejecutivo, sino que vamos a tener Parlamento bastante más cargado, digamos, a ese mismo sector, que va a ser, efectivamente, contener, cambiar. Ahí la vuelta en U se va a consolidar o confirmar, ¿no es cierto?, o se va a realizar, digamos, y yo diría que con la venia de la sociedad. Entonces ahí está. ¿Cuál sociedad es la pregunta que uno se hace? Porque sí, cuando uno dice, y les pongo a ambos, digamos, si les parece esta reflexión de decir, claro, hoy día la política, esta búsqueda de acuerdo, está abandonada de alguna manera por la sociedad. Gruesamente, el ciudadano no vota. Claro, nadie quiere. Y en ese marco, los poderes fácticos, que fueron también descritos por el senador Alamán en su momento, sí, son mucho más poderosos todavía. Entonces, no es que estamos viviendo ya el reinado total de los poderes fácticos que nos dicen lo que tenemos que hacer, cómo hacerlo y para dónde ir, y la sociedad, digamos, como expresión de ciudadanía, se sentó en la vereda a ver pasar esta cuestión y dice, yo en esto ni siquiera me meto. A ver, yo creo Andrés Solimano. Sí, yo creo que hay un poco de eso. A ver, yo creo que una transformación del modelo económico-social en una dirección un poco más de igualdad, de desarrollo económico inclusivo, de mayor participación de la gente en las decisiones de la política que le afectan, requiere alinear ciertas fuerzas sociales y políticas en favor de ese proyecto. Claro. No, es muy difícil hacer un esquema de escritorio, de oficina, de pizarrón, sin una fuerza social detrás. Sí. ¿No es cierto? Entonces, lo que yo creo es que llegaba un poco a eso. La idea era atractiva de la reforma, pero después se transformó en una cuestión de diseño de escritorio de un cierto grupo, no sé, de ministros, de gente que diseñaba las cosas medio puertas cerradas o bastante puertas cerradas. Dejó fuera los actores sociales y lo transformó solo en una cosa que se negociaba con el Parlamento. Déjame agregarte, no solo los actores sociales, también los actores políticos. Sí. No, sí, bueno, yo creo que fue parte de las dificultades que tienen los diseños de las reformas. Claro, no, yo creo que entonces para mí el problema uno, el diseño fue un diseño de escritorio que dejó fuera la fuerza política, social que tiene que tener, porque hay un conflicto de intereses, digamos, si yo le subo los impuestos a uno, si yo digo voy a regular más las universidades privadas y qué sé yo, para que no haya el problema del lucro, si yo quiero hacer una reforma laboral, me tengo que apoyar, me imagino, a los trabajadores. Bueno, pero si todo la gente está desafectada, no se siente interpretada con las reformas de Pizarrón, de Torre de Marfil, un poquito, no está ese apoyo social. No hay un líder carismático como hay en otros países, digamos, afectado por distintas cosas. Entonces el proceso cae, se detiene, como yo lo veo. Entonces yo creo que falta de actores sociales y lo otro, cosas que le llegan a la gente, porque también la reforma educacional para mejorar la distribución del ingreso puede dar efecto en 10, 15, 20 años más. Claro. Pero la gente necesita que el precio del alimento no le suba, necesita que el transporte público no le suba, la gente necesita tener empleo, eso es lo que está buscando. Y no había una política mirando esas variables. Había una cosa, no, la distribución de ingresos la voy a mejorar subiendo impuestos y cambiando el sistema educacional en una dirección que tampoco está muy claro en que vaya. Es muy largo. Y le voy a dar un poco de empujón al sector laboral para que pueda negociar mejor el salario con reforma laboral. Pero no se hizo ninguna de las tres cosas de esas se ha hecho. No, ninguna de las cosas, pues hay un problema de diseño, hay una subestimación de las restricciones institucionales porque está el Tribunal Constitucional. Entonces yo hubiera empezado un proceso de reforma haciendo reformas institucionales políticas primero, que den espacio para hacer reforma económica. ¿Tú, Víctor, estás de acuerdo, Víctor Salas, con eso? Para después meternos en trampa, que es otra historia. No, yo diría que efectivamente aquí no ha habido una consolidación de la visión, o sea,
Michelle Bachelet sale presidenta con un resultado fantástico, pero no consolida un movimiento social, político, o político y social. Y las movilizaciones la dejan, digamos, como parte de una vida que como que está al lado, afuera, no sé. De hecho, también los movimientos sociales y las movilizaciones sociales principalmente entraron en una dinámica de que nosotros no somos parte de la institucionalidad, y entonces eso generó un desapego, creo que fue invalidante y que se convirtió, invalidante en el sentido de aglutinar, de poder político y social. Yo diría que eso no ha estado presente. Cuando la presidenta dice que quiere ser un gobierno ciudadano, hoy día no hay nadie que esté comprando eso. O sea, desde el punto de vista de que hagámoslo... No hay ciudadanos, no votan. Claro, Están en claro, huelga de voto. no hay habitantes claro, y no, consumidores, claro. pero ciudadanos pocos. Entonces se ha agregado a la situación política que está vinculada con el tema de corrupción, está vinculada con ese desapego, desprecio quizás, ¿no es cierto?, que la gente tiene de la política. Está vinculado el otro hecho de que tampoco la organización o los movimientos sociales tampoco están potentes, tampoco están fortalecidos en sí mismos. Entonces, tampoco entregan además respaldos a determinado tipo de, no a determinado tipo de reforma, sino que a un proceso de reforma y de cambio en la sociedad. Entonces, estamos en el peor de los mundos desde el punto de vista de la viabilidad política de lo que se está haciendo. Y yo creo que eso ha ido generando Pero no llegó limitación. Trump para alegrarnos la vida y para ordenarnos el panorama. Inevitablemente, Trump va a generar cambios, parece, en el proceso económico importante. Y ha habido varias formas de respuesta, pero la pregunta sigue estando ahí. ¿Qué hace un ultraconservador del nacionalpopulismo, como algunos lo han calificado, contra la globalización económica, contra los tratados multilaterales, contra, en fin? ¿Cómo se va a encajar todo esto? Andrés Solimano. A ver, sí, yo creo que el fenómeno Trump es un fenómeno que yo creo que es parte de un mismo fenómeno más global que se viene con el Brexit y viene con el aumento del caudal electoral y apoyo político de los partidos de derecha nacionalista, antimigrantes, etcétera, que no creen en la Unión Europea y que no creen en la globalización. Entonces, Trump yo creo que fue muy hábil en movilizar ese descontento. El salario promedio en Estados Unidos en términos reales está prácticamente estancado hace más de 3 décadas. Las clases medias están descontentas porque tienen una educación más cara, tienen la salud más cara, sus ingresos medios no suben, pero el 1%, el 0,1% se enriqueció mucho. En Europa, tendencias similares, no exactamente lo mismo en Estados Unidos. Trump ofrece crear empleo dentro de Estados Unidos, detener la inmigración, revisar los acuerdos de libre comercio, revisar NAFTA, salirse del TPP, no entrar, mejor dicho, al TPP. Claro. Entonces tiene toda una agenda que es América primero, empleo para los norteamericanos, no para los extranjeros, y empezar a desarmar un poco, no lo dice tan directo, la arquitectura de la globalización. ¿Y eso es posible con la estructura del mundo de hoy día? ¿O los chinos van a entrar a jugar un rol distinto? Bueno, ellos, cuando te dice que va a subir el 35% de los impuestos, de las aranceles de entrada a Estados Unidos de los productos chinos, te va a crear un problema no solo económico, de guerra económica, sino que de cosa política, digamos. De hecho, entiendo que ha estado conversando con la gente de Taiwán en estos últimos tiempos. O sea, él es un hombre disruptivo, digamos, que está dispuesto, curiosamente, a meterse con más gasto fiscal para hacer la pega. Si le ofreció a la gente del Medio Oeste, digamos, ¿no es cierto?, que habían perdido pegas y empleos por el tema de la manufactura y la caída de la competitividad de ellos a nivel mundial, entonces va a darle subsidios para desarrollar ahí. Entonces tú dices, empiezas a ver, claro, y va a construir ese muro, digamos, en fin, o sea, él va a hacer un proceso
muy keynesiano, diría yo. Claro. Claro. No, Se va a meter por ahí. No, yo diría Andrés que, Solimano. sí, yo diría que hay una reedición de las políticas de un poco de Reagan, de los años 80, del llamado supply side economics o la economía sí. de la oferta. Porque Trump dice, voy a hacer un plan de infraestructura para reactivar la economía norteamericana. Revisar si los puertos están al día, las telecomunicaciones, los caminos, el sistema de carreteras, highway, todo Estados Unidos se funciona y eso puede mover mucho la construcción, crear empleo, mover las industrias conexas, etc. Además voy a bajarle impuestos a las empresas. Claro. Con lo cual no cuadra, porque yo igual necesito, si aumento el gasto público en mi plan de ¿Y de infraestructura, dónde viene la ¿de plata? dónde financio esto? Ahora, Claro. Estados Unidos tiene la moneda dominante, el dólar, y puede emitir deuda pública, pero ya está en nivel de deuda pública alta. Entonces, el programa no cuadra mucho. Y al mismo tiempo dice, reviso NAFTA y empiezo a darle subsidio y beneficios específicos a las empresas que me digan, yo no voy a México a instalar mi filial, me quedo en Estados Unidos, y yo le puedo rebajar impuestos ad hoc, le puedo eliminar regulaciones ambientales. Entonces, el programa entero es bastante consistente. Y si lo empieza a aplicar, ¿puede crear un descalabro mayor en la estructura de la economía mundial o no? Es la primera economía Va a capitalista del mundo. Va a impactar en Víctor su Sala. economía y va a impactar en la economía del mundo, porque si él pretende ir cerrando fronteras o estableciendo límites a la entrada, finalmente algunos dicen, mire, aquí en Chile no nos va a afectar porque nosotros no producimos las cosas competitivamente con los de ellos, pero eso es en el primer momento. Después ese proceso uno sabe cuándo comienza porque es político, no es un proceso económico, digamos, ¿no es cierto? Él cierra frontera, él arma, digamos, una especie de América para mí nomás, digamos, ¿no es cierto? Pero significa que empieza a generar una dinámica distinta en el resto del mundo de qué hacemos hoy día en Chile si no nos permiten, nos ponen cuotas, digamos, para el cobre, lo que no sería una novedad, porque hace algunos años atrás también lo hicieron en su momento, nos ponen cuota para la uva de mesa, por decirlo así. Nosotros somos grandes vendedores allá, ¿no? Off-season. Y entonces uno dice, eso empieza a producir un problema, un descalabro en Chile en particular, en algunos productores. Y entonces, ¿hacia dónde se dirige esa producción? ¿Dónde se abren los mercados? ¿Te fijas? Y entonces se va a producir un desencuentro a nivel de la economía mundial que seguramente, porque ¿sabes lo que va a pasar? Y yo diría que si eso llega a concretar todo este plan, se va a producir un menor crecimiento del comercio internacional en el mundo. Y eso es grave, digamos, en una situación de globalización en que están todos dependiendo de que eso ocurra, digamos, el mayor comercio. Claro, Andrés Solimano. Lo único que sí cabría agregar es que Trump tiene que asumir y tiene que empezar a gobernar. Entonces también una de las cosas es la retórica de las campañas y otra es la realidad que tiene que aprobar cosas con el Parlamento, que tiene la Corte Suprema, que tiene los medios de comunicación, que tiene la gente. Entonces gobernar es distinto a hacer campaña. Sin Entonces hay que ver un poco qué puede hacer. Lo sabemos. Claro, lo conocemos acá en nuestro país. Es incertidumbre hoy día, porque no sabemos lo que va a hacer una vez que esté instalado. Es probable que no haga parte importante de lo que estamos diciendo que dijo que iba a hacer, digamos. Es probable que desarrolle medidas menores, por decirlo así. O sea, no entre en una dinámica del gran cambio, sino que de algunos que le permitan marqueteramente, digamos, conseguir y decir que está haciendo lo que quería hacer. Lo que dijo que iba a hacer. Claro. Oye, nos quedan 4 minutitos nomás y no quiero dejar pasar la posibilidad de que nos digan en un par de minutos cada uno Codelco, que hoy día está en el debate tan potente el tema de la demagogia insulsa, de decir de que va a terminar la ley reservada del cobre, en fin, y todo esto. Pero, como le dijo Lago, ellos se golpean como con el guante, así como los caballeros que se retan a duelo. Pero el futuro de Codelco, ¿cómo lo ven? ¿Por dónde debería caminar? Lamentablemente, en un par de minutos cada uno, por favor. Don Andrés Solimano. A ver, sí, es una buena pregunta. A ver, yo creo que Codelco tiene que ordenarse y también hay que ordenar lo que se espera de Codelco. Yo creo que Codelco debería tener un gobierno corporativo
porque se hizo toda una ingeniería de gobierno corporativo del 2009, pero que los directores No, de hoy tal día tiempo, pero eso es una figura de los directores, pero real no tiene autonomía financiera, depende totalmente del Ministerio de Hacienda. El problema del drama es que le sacan plata para el presupuesto nacional, Y se la devuelven. y después no se la devuelven, y por otra parte le sacan plata para financiar por ley reservada el cobre a las Fuerzas Armadas. Entonces, Codelco, si le están sacando plata en dos direcciones, no es muy difícil que esté tan debilitado, además de la caída de los precios del cobre. Yo creo que tienen que ordenarse, yo creo que debiera la ley de reservada del cobre extinguirse, terminarse, buscar otra forma de financiar a las Fuerzas Armadas, evaluar el nivel también que reciben, porque es muy alto. Yo estuve viendo las cifras del CIPRI, de los suecos, el Centro Sueco de Investigaciones de la Paz y Desarrollo, es de los más altos de América Latina per cápita y con proporción al producto después de Cuba y de Venezuela, Chile. Entonces gastamos demasiado en Fuerzas Armadas, no hay capacidad, tienen acumulados 5.000 millones de dólares que no se han gastado. Entonces yo creo que eso debiera. Y lo otro, ordenar la forma de relación entre la Tesorería, el Ministerio de Hacienda para el presupuesto nacional y Codelco, entendiendo su plan de inversión. Víctor Bueno, Sala. yo diría que Codelco tiene futuro, o sea, todo lo que ha estado haciendo es ajustando en términos operativos, digamos, sus costos y lo ha hecho bien en eso. Ha ido logrando, digamos, reducir los costos directos. Lo que no reduce o no logra reducir son los costos indirectos, que el C3, como le llaman ellos, ¿cierto? Que le ha hecho crecer de 127, que han ido bajando a centavos de dólar, digamos, la libra de cobre, a 206 o algo así en el último tiempo. Ahora, creo que eso lo están haciendo bien. Ahora, el tema no es ese punto. ¿Por qué? Porque el promedio de la libra de cobre está en 2.46, una cosa así, para el año, porque estuvo en 2.15. Claro, hoy día, y se esperaba que el 2017 o a mediados del 2017, 18 ya comenzara a crecer, no tanto como se había llegado antes, te fijas, pero va a estar más alto el precio del cobre a futuro, digamos, y eso es una expectativa que se adelantó principalmente por estas expectativas, digamos, después de lo de Trump. Yo diría que esa es una cuestión, pero la otra cuestión es que no puede volver a pasar lo que ha estado pasando, de que el país retire, o sea, tiene que haber un acuerdo de manejo eficiente de la inversión de Codelco, que permita que Codelco crezca, se desarrolle y pueda seguir aportando de manera regular al presupuesto del país. Y eso también significa sacarle, de hecho, la mochila de la ley reservada, porque es indebida, digamos, es una cosa que no debe ocurrir. Ahora, para cargarle a una empresa, aunque sea del Estado. Pero el tema central ahí no es de llegar y derogar. El tema es que tú te pongas de acuerdo cuál es la política de defensa y cuál es el financiamiento que le vas a otorgar. ¿Te fijas? Y esa es una decisión de política pública, ¿eh? No es si venden más, venden menos cobre, digamos. O sea, ahí creo que está el punto. Estimados amigos, don Andrés Solimano, don Víctor Salas, le agradezco profundamente el tiempo y la gratísima conversación. Un gusto, como siempre, compartir con ustedes. Gracias. Nos reencontramos el lunes a las 7 de la tarde, como siempre, en la radio. Y como les decía, este programa está desde mañana disponible en nuestro sitio web, en el streaming, y ahí va a estar toda la semana. Muchas gracias, que tenga un muy buen fin de semana. Los que están ya hace rato de fin de semana, que lo sigan disfrutando, y los que partimos ahora, que lo pasemos bien. Buenas tardes, muchas gracias.